Ya, el otro día dije que iba a ser uno. ¿Cuál era? Que me dijeron, no, ese. El 5, ahora me acordé. Porque como le había comentado, ya no nos quedan más materias, no, solamente nos queda hacer ejercicios. Ya, ese. Les dan dos subconjuntos del espacio vectorial de polinomios, de grado a lo sumo 3. Primera pregunta, antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué dimensión tenía ese espacio? ¿Se acuerdan? 3. La dimensión de esto, 4. ¿Cuál era la base canónica? Así. Sí, pero en ese orden. Ya eso es importante. La base canónica tiene ese orden. ¿Sí? Si ustedes lo invierten, el orden ya no es la base canónica, porque la base tiene que estar ordenada. ¿Por qué? No sé si se acuerdan que el vector de coordenadas era los escalares que acompañaban a los elementos de la base. Entonces, si los elementos de la base se dan vuelta, esos escalares también se deberían dar vuelta. Entonces, para que no pase eso, las bases tienen que ser ordenadas. Si no, es otra base. ¿Ya? Eso como observación. Ya, el primero. Dice, muestre que U es un subespacio vectorial de B. Hola. ¿Qué había que hacer ahí? ¿Cómo probábamos que algo, en general, no solamente en este, era subespacio de otra cosa? ¿LI? Era antes que eso. No. Subespacio, acuérdense que era un subconjunto. ¿Sí? En este caso son subconjuntos. Pero que tenían que tener la particularidad de que cumplían tres propiedades. Que era no vacío, o sea que el nulo podía estar, esa era una propiedad. Que si es que ustedes tomaban dos elementos del conjunto y los sumaban, no se salía. Y si es que multiplicaban por un escalar, tampoco se salía. ¿Sí? Esas son las propiedades de subespacio. Acuérdense que los subespacios tienen que ser cerrados para las operaciones. ¿Sí? Cerrado significa eso, que no se sale. ¿Ya? Ya, entonces primero, debemos demostrar tres propiedades. La primera, que uno sea vacío, pero eso lo hacemos viendo que el nulo está. ¿Sí? Porque si el nulo no estuviese, ya no va a ser subespacio. Todo espacio vectorial tiene que tener el nulo. ¿Ya? Entonces, el polinomio nulo, pongámosle con eso, el polinomio nulo. ¿Cuál es el polinomio nulo? 0. ¿Sí? El que tiene 0 en cada coeficiente. 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x cubo. ¿Qué satisface? Miren, siempre que nosotros queremos ver que algo esté en un conjunto, eso lo hemos dicho en otros contextos, o que algo pertenezca a un conjunto, tenemos que ver que cumple la condición. ¿Sí? Si al final todo esto se resume a eso. Dar dos elementos que cumplen la condición y ver que la suma cumple la condición, dar un escalar y un elemento, y al multiplicarlos tiene que cumplir la condición. ¿Sí? Todo sale de la condición. Ya. ¿Cuánto es x por la derivada del polinomio? Si el polinomio es el nulo, ¿cuál es su derivada? 0, ¿cierto? La derivada de cualquier constante es 0. Ya, si lo reemplazan ahí, ¿cuánto da esta multiplicación? 0. Igual a x por 0 igual a 0. ¿Y cuál era el polinomio? Era justamente el 0. Entonces miren a lo que llegamos. A que esto es igual a eso. ¿Sí? ¿Y esa qué cosa es? La condición. ¿Sí?
Básicamente aquí, en esta primera propiedad, siempre hay que comprobar que el nulo la cumple, ¿sí? Que cumple la condición. Si no la cumple, ya no puede ser subespacio. Entonces, esa es la primera condición. La segunda, y como les decía, la primera solamente comprobar que el nulo cumple la condición. Nada más que eso. La segunda era dar dos elementos y probar que la suma sigue estando adentro. ¿Sí? Entonces, sean dos polinomios, p de x, q de x, elementos de u. Especifiquemos. ¿Qué quiere decir que sean elementos de u? Que ambos, claro, cumplen esto. ¿Sí? O sea, p de x va a ser igual a ¿qué cosa? A x por p prima de x. ¿Y qué cosa va a cumplir el q? Y q de x va a ser x por q prima de x. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta sería, si los sumo, ¿se seguirá cumpliendo la condición? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Ya, los sumamos, ahí está la suma. ¿Qué hacemos ahora? Aquí era igual p de x a xp', ¿cierto? Y aquí era igual q de x a xq', ¿sí? Y como les comentaba, todas estas propiedades son siempre lo mismo, darse dos elementos, ver qué condición es la que cumplen y después reemplazar, sumarlo y reemplazar, ¿sí? Entonces ahí lo sumé y ahora reemplazamos. xp' más x q', ¿cierto? Ahí lo único que estamos haciendo es el p reemplazarlo por xp', el q reemplazarlo por xq'. ¿Por qué? Porque ambos son elementos del espacio, ¿sí? O sea, del supuesto espacio, estamos probando que es espacio. ¿Y qué podemos hacer ahora? Ambos tienen x, factorizar. ¿Y qué sabemos de la derivada? Si hay tenemos la derivada de una suma, ¿podemos agruparla bajo una misma derivada o no? ¿Se acuerdan de esa propiedad? Si ustedes tenían una f que se estaba sumando con una g y la derivaban, ¿cuánto daba? Derivar la f, derivar la g, ¿cierto? Ya, pues acá tenemos la derivada de p, la derivada de q y vamos a hacer el proceso opuesto. O sea, escribirlo todo bajo una misma derivada. ¿Cómo quedaría? Así, ¿cierto? Derivada de la suma. Y ahí está listo, la segunda propiedad al menos. ¿Por qué? Este polinomio, que es la suma, ¿qué es lo que cumple? Es igual a x por su derivada. Y esa era la condición, ¿cierto? Cualquier elemento para que pertenezca a u tiene que ser igual a x por su derivada. ¿Sí? Y en este caso hicimos eso, pero con la suma. ¿Ya? Sí, de verdad, chiquillos, que al menos este ejercicio debería ser el regalo de la prueba. Porque las propiedades son siempre las mismas. Y se prueban de la misma forma también. ¿Ya? ¿Y cuál es la tercera propiedad? Nulo, ¿sí? La suma y la multiplicación por escalar. Entonces, si vamos a tomar un polinomio y un escalar, ¿cómo se parte? No es en K, es en R, porque estamos en R. Ya, ahí están los dos elementos que se van a usar. Un escalar y un polinomio.
De nuevo, ¿qué significaba eso? Que cumple la condición, ¿cierto? Y esa sería que el polinomio es igual a x por su derivada. ¿Sí? Ya, ahora veamos qué pasa con la multiplicación del polinomio por el escalar. Alfa por p evaluado en x. ¿Cómo se hacía eso? Numéricamente. Era el alfa multiplicando al p. ¿Sí? Aquí de repente algunos se confunden en la notación, pero ¿qué es lo que significa? Acuérdense que este es el nombre. ¿Sí? Este es el nombre de la función, o del polinomio en este caso. Entonces lo que estamos haciendo es que alfa p es un polinomio, ¿sí? Que lo estamos evaluando en x. Ahora, ¿cómo se definía eso? Era el polinomio evaluarlo en x y después multiplicar por alfa. ¿Sí? Tienen significados distintos, a pesar de que parecen que fuera lo mismo. Ya, ¿qué hacemos ahora? ¿A qué era igual el p? A xp'. ¿Sí? Y miren, si partí poniéndole aquí alfa p, tengo que terminar diciendo que esto tiene que ser igual a x por alfa p'. A eso tenemos que llegar. Hola. Ya, pero recordemos un poquito. Cuando nosotros tenemos una derivada y tenemos un número, teníamos una propiedad. Voy a escribir aquí al ladito. Esa propiedad teníamos, ¿se acuerdan? Básicamente, derivar, cuando habían constantes multiplicando, podíamos las constantes sacarlas de la derivada, ¿cierto? Ya, y si tenemos una constante afuera de una derivada, ¿será que podemos hacer lo opuesto? ¿Ingresarla? Sí, ¿cierto? Si esto es una igualdad, se puede ver para ambos lados. Entonces, este último paso no es nada más que decir x alfa p' evaluado en x. ¿Por qué? Porque el alfa, como es un número, puede ingresar a la derivada. ¿Sí? Multiplicando, obviamente. Yep. Alfa p igual a x alfa p'. Esa era la condición. Aquí está. Para que un elemento esté en el u, o pertenezca al u, tiene que ser igual a x por su derivada. ¿Qué acabamos de demostrar? Que este polinomio es igual a x por su derivada, o sea que cumple la condición. Esa conclusión no la puse en la parte 2. Me faltó una línea nomás. Sí, me faltó concluir el lado. Y con eso estamos. ¿Por qué? Porque el conjunto ¿tiene al nulo? Sí. Si tomamos dos elementos del u y los sumamos, ¿sigue perteneciendo a u? Sí. Tomamos un escalar y en este caso un polinomio, los multiplicamos, ¿sigue perteneciendo a u? También. Se cumplen las tres propiedades, por lo tanto el u es subespacio. Ahí termina el ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Queda claro? Todo lo que tenga que ver con subespacio y es probar esas tres cosas. Nada más que eso. Subespacio vectorial, esas tres propiedades. Ya, el B. ¿Qué nos dice el B? Encuentra una base para U. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener que encontrar
un conjunto de, no sé, pues, de 2 elementos, de un elemento, de 3 elementos, todo depende de cómo nos salga, con el cual podamos generar a todo el espacio y que sea ley. ¿Sí? Esa es la definición de base. Genera el espacio y es linealmente independiente. ¿Sí? Y cuando nosotros queremos encontrar bases, aquí es donde hay que empezar a poner cómo son los elementos. ¿Sí? Para probar que subespacio no era necesario, porque solo había que ver condiciones. ¿Ya? Pero acá es necesario dar la forma. ¿Cierto? Un polinomio de grado 3 tiene esa forma. ¿Sí o no? Algo por x cubo, algo por x cuadrado, algo por x y algo libre. Donde el A, B, C y D en realidad pueden ser cualquier cosa, por ahora. ¿Sí? Ya, y si decimos que está en U, ¿puede ser cualquier polinomio? Ahí ya no. ¿Sí? O sea, hasta ahí es un polinomio de grado 3 arbitrario, pero al decir que pertenece a U, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo justamente que cumple esto. ¿Sí? Para pertenecer a U hay que cumplir eso. Ya, ¿cuál es la derivada de ese polinomio? Vamos a escribirla abajo. Es derivar potencias, ¿cierto? 3a x al cuadrado más 2b por x más c, ¿cierto? Nada más. Ya, ¿y qué significa p de x igual a xp'? Ahora reemplazamos nomás. El p era ax cubo más bx al cuadrado más cx más d, ¿cierto? ¿Y cuánto sería x por p'? Ponerle una x más, ¿cierto? 3ax cubo más 2bx cuadrado más x. ¿Sí? Ya, pues, y ahora, ¿cuándo dos polinomios son iguales? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenía que pasar? Porque aquí hay un polinomio. Aquí hay otro. Para que sean iguales tenían que ser iguales coeficiente a coeficiente. Esa es la condición. Entonces, del x cubo. Ahí están. Esos dos tienen que ser iguales. A tiene que ser igual a 3a. ¿Qué más? B igual a 2b. C igual a C, o sea, eso no nos dice nada. Y claro, por último el término libre, aquí es D y acá no hay término libre. Entonces el D tiene que ser inmediatamente 0. Ya. ¿Cuál es la solución de ese sistema? Miren, de la primera ecuación, A igual a 3A. El A lo pasamos restando y queda 2A igual a 0. O sea, ¿cuánto vale el A? 0. El B, ¿cuánto vale? 0 también, porque este B pasa restando y queda B igual a 0. ¿Sí? De la tercera condición, no. C igual a C, eso es cierto siempre. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que nos dice esa ecuación es que el C puede ser lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y la última condición, D tiene que ser 0. ¿Sí?
Recapitulemos un poquito el ejercicio para que se hagan la idea mental del proceso, más que de las cuentas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando una base, ¿cierto? En otras palabras, estamos buscando un conjunto que me genere todo el subespacio, ¿sí? Partimos dando un elemento arbitrario, ¿sí? Este es el polinomio más genérico que pueden tener de grado 3. Después, para que pertenezca al espacio, o al subespacio en este caso, damos su condición. Ahí está. Esta condición algebraica la traducimos en una igualdad de dos polinomios, ¿sí? Y ahí lo que sacamos fueron constantes, o relación entre las constantes, ¿sí? En este caso fue bueno porque dieron puro cero, o casi puro cero. Pero otras veces, ¿qué es lo que sale? No sé, puse igual a A, B igual a D, cosas así, ¿ya? O sea, de aquí uno saca condiciones. Ya, entonces, el polinomio, ahora, ¿qué forma en realidad tiene? AX cubo. ¿Qué era AX cubo? Nada. Cero. BX cuadrado. Nada. C por X. C por X porque el C puede ser cualquier número, ¿sí? Y el D, cero. O sea, son esos, ¿sí? Esa es la forma del P. ¿Mm? ¿A este? Porque es la derivada multiplicada por X. Entonces, si tenías cuadrado, va a quedar... Cada uno va a quedar con una potencia 1 mayor, ¿sí? Ya, pues, y miren, al llegar a esto, esta es la parte importante. Acá, esta. No la voy a marcar con otro color, con rojo. ¿Por qué esa es la parte importante? Porque estamos diciendo que el polinomio es cualquier múltiplo de X, ¿cierto? Lo estamos multiplicando por cualquier constante. Entonces, ¿cuál sería el generador? El que tiene solo la X. ¿Sí? Porque con la X armamos todos los posibles polinomios. ¿Ya? Ya. Y la pregunta, ¿este conjunto es linealmente independiente? Un conjunto que tiene un elemento que no es nulo, ¿va a ser linealmente independiente? Tiene que ser linealmente independiente, porque es uno solo, no lo puedo escribir como combinación lineal del resto, ¿sí? Porque no hay más. Y ahí está la conclusión. Es un generador que es LI, por lo tanto va a ser una base. ¿Ya? Siempre que les pidan base, chiquillos, el proceso es el mismo. Elemento genérico, verificar condiciones, sacar cuánto valen los escalares, si es que alguno tiene relación con otros, y después ver cuál es la combinación lineal que queda. ¿Sí? Ahí con esos elementos uno arma un generador, prueba que es LI y ahí tiene una base. ¿Ya? ¿Qué más pedían? Se me olvidó. Ya, base para U, listo. Ya, ¿qué más? Después encontrar la intersección del U con el W. Ya, esto va a salir un poquito más largo.
Primero la definición. No es necesario que ustedes la escriban, pero la escribo para que quede en el apunte. ¿Cómo se define la intersección de dos subespacios? Igual que la intersección de conjuntos. O sea, son elementos que pertenecen al U y que además pertenecen al W. ¿Sí? Esa es la definición de intersección. Ahora, ¿cómo hacemos que un polinomio pertenezca a U y pertenezca a W a la vez? Vemos un polinomio en la intersección. Para saber cuál es, ¿no? O sea, para empezar. P de X pertenece a la intersección de U con W. Entonces eso significa que el P pertenece a U y el P pertenece a W. Ya, ¿qué forma tiene el P? Partamos por esa es más fácil. ¿Cuándo un polinomio pertenecía a U? Lo vimos en el caso anterior. Cuando es un múltiplo de X. ¿Sí o no? Ya pongámosle alfa. ¿Sí? ¿Y qué significa que P pertenezca a W? ¿Cuál era el W? Volvamos para atrás. A ver si la copié. Voy a dejarla acá abajo. El W era eso. ¿Cómo se lee? W es igual al espacio generado, eso significa, ¿por quién? Por este polinomio y por ese polinomio. ¿Sí? En otras palabras, vamos a dejarlo más acá. Eso de ahí. Entonces, ¿esta condición de dónde salió? Del hecho de que P pertenece a U. ¿Sí? Los polinomios de U son múltiplos de X. Ahí está. Y la otra condición, que el P pertenezca a W, significa que es combinación lineal de esos tres. ¿Sí? Porque esa era la definición de espacio generado. Acuérdense que el espacio generado son todas las combinaciones lineales posibles. Entonces, si el P pertenece a W, significa que es combinación lineal de esos tres. Ahí está, combinación lineal de eso, y eso. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Sí, ahí está. Pertenece a U, pertenece a W. Yep. Igualdad de polinomios. ¿Cuándo esos dos polinomios son iguales?
Eso de ahí lo podemos reescribir. ¿Qué onda? Ahí sí. Eso de ahí se puede reacomodar, o reescribir, o reordenar, como le quieran llamar. ¿Cuáles serían los términos con x cubo de esto? Eso es más, ¿cierto? No hay más. Gamma x cubo. Términos con x cuadrado. Beta. Términos con x ahí. Y términos libres. 2 delta menos beta, ¿cierto? ¿Sí o no? 2 delta menos beta, no hay más. Ya, ¿cuánto tiene que ser gamma? 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta gamma, pero en este otro lado tenemos solo alfa por x. ¿Ya? Entonces gamma tiene que ser 0. Después, ¿cuánto tiene que ser beta? Beta tiene que ser 0, ¿sí o no? ¿Qué más? Términos con x. A este lado tiene alfa. Y en el otro lado 2 gamma. ¿Sí? Y por último, términos libres. A este lado no hay ninguno. Y en el otro lado 2 delta menos beta. ¿Sí o no? Ya, solución de ese sistema. ¿Cuál es? Ya, gamma vale 0, ¿cierto? Beta vale 0. ¿Cuánto vale alfa? 0 porque es 2 gamma. ¿Y cuánto vale delta? 0. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque como el beta vale 0, el delta va a valer 0. Ya, y aquí sacamos una conclusión directa. Volvamos al principio. ¿Qué fue lo que dijimos? Nos dimos un polinomio ¿dónde? En la intersección, ¿cierto? Ya, que esté en la intersección significa que por un lado va a ser un múltiplo de x, ¿sí? Porque pertenece al u, y por otro lado va a ser una combinación lineal de esos tres, ¿sí? Ya, pero no hay que perder el foco. El P pertenecía ¿a dónde? A la intersección. Y si el alfa vale 0, ¿cuál es el polinomio? El nulo, ¿cierto? Que es 0. O si quieren verlo de otra forma, como estas tres constantes son 0, ¿qué pasa si las reemplazan? Era ahí, no era acá. También da 0, ¿sí? Entonces de acá lo que sacamos es que el polinomio es el polinomio nulo, o el 0. Entonces la intersección es el nulo, porque piénsenlo así. Nos dimos un elemento en la intersección y nos dimos cuenta que la única opción es que sea el nulo, no hay más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intersección? Solamente el nulo. ¿Ya? Escrito entre corchete, ¿por qué? Porque es un conjunto, no es un elemento solamente. ¿Vale? ¿Quedó claro alguna pregunta con este? Si tuviera una condición, ¿se trata de la condición? Sí, si tuvieran más condiciones se agregan. Ya, y eso era el C. Entonces, este está listo. ¿Qué faltaría? La dimensión de la suma. Ya, pero nosotros, o sea, tenemos dos opciones. Una sería encontrar la suma, después encontrarle una base y ver cuántos elementos tiene. O la otra es usar el teorema de Grassmann. ¿Sí? Ese teorema nos dice explícitamente esta es la dimensión de la suma. ¿Sí? ¿Por qué no nos piden la suma?
Si la pidieran habría que hacer más cuentas. Entonces, D, calcular la dimensión de la suma. Entonces, del teorema de Grassmann, o el hombre pasto, eso dice el teorema de Grassmann. La dimensión de la suma es la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuál es la dimensión de U? ¿Cuál era la dimensión de U? 1, ¿por qué? Porque la base tiene un elemento. ¿Cuál es la dimensión de W? ¿Será 3? Vamos a ponerla ahí con... ¿Será 3? ¿Qué tiene que pasar para que sea 3? Este conjunto debería ser linealmente independiente. ¿Sí? Porque si es linealmente independiente sería una base. Y al ser base, vamos a tener que la dimensión es 3 porque tiene 3 elementos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Es linealmente independiente? ¿Se puede ver al ojo? Sí, po. ¿Por qué se puede ver al ojo? No pueden ser múltiplos. ¿Por qué no? Porque este tiene potencia cúbica y no hay más potencias cúbicas. Entonces, de partida, este no se puede escribir como combinación de los otros dos. Este tiene una potencia cuadrática. ¿Hay más potencias cuadráticas en lo otro? No, entonces no lo vamos a poder escribir como combinación de los otros dos. Ya, ¿y la constante? Tampoco. O sea, aquí hay una constante, pero ¿qué pasa? Que al agregar este término vamos a agregar un x cuadrado que no vamos a poder cancelar con nada. ¿Sí? Igual pueden hacer la demostración, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces, este conjunto efectivamente es linealmente independiente. Vamos a ponerle ahí. Es LI. Verificar. Pero va a salir por lo que les expliqué, por el hecho de que como aquí hay solamente x cubo, la constante asociada a ese va a ser 0, al toque. De este, como el único que tiene x cuadrado, la constante va a ser 0. Y al último no le va a quedar nada más que la constante sea 0, al hacer la combinación lineal. Ya, entonces, la dimensión de W sí es 3. Ya, pongámosle con azul, sí es 3. ¿Y cuál es la dimensión de la intersección? 1. ¿Qué dijimos del espacio trivial? Este es el espacio trivial, ¿cierto? El que tiene solo el nulo. Dijimos algo súper especial de él. Esas eran las dos condiciones que tenía, o las propiedades que tenía. Una base del espacio trivial era vacío y su dimensión era 0. ¿Sí? Ese error es clásico, ¿eh? Se lo digo inmediatamente. Cuando tienen solo el conjunto que tiene el nulo, muchos dicen dimensión es 1. No, es 0. ¿Sí? A pesar de que tenga un elemento. Dimensión 0. Ya, ¿cuánto da eso? Es una cuenta nomás. 4. ¿Sí? Ahí estaría la dimensión de la suma. Y vamos a agregar algo adicional. Adicionalmente.
Nosotros estamos trabajando ¿en qué mundo? En el mundo de los polinomios de grado 3, ¿cierto? ¿Cuál era la dimensión de este espacio? Era 4. La suma de U con W es un subespacio de esto. ¿Y qué dimensión tiene la suma? 4. Entonces, si tenemos un subespacio de otro que tiene la misma dimensión es porque los dos espacios son iguales. No puede ser de otra forma. ¿Sí? Eso siempre pasa. Si ustedes tienen un subespacio que en realidad tiene la misma dimensión, van a ser iguales. Hoy esto creo que no lo dije el otro día, pero lo digo ahora. La suma va a ser directa. ¿Qué tenía que pasar para que fuera directa? Eso no, creo que no lo dije el otro día. ¿Se acuerdan del módulo pasado? Es una condición nomás. La intersección tiene que ser solo el nulo. Si pasaba eso, la suma era directa. Pero ya vimos que sí. Ya como le digo, esto es adicional. No está en la pregunta, pero se puede contestar inmediatamente con todo lo que sacamos. ¿Ya? Preguntas, chiquillos. Algo así perfectamente podría venir en la prueba. De hecho, el ejercicio estaba bien completo, en verdad. La prueba 2 me toca diseñarla a mí. ¿Qué les coloco? ¿Cierto? No sé, podría ser. Es que lo encuentro bueno, pero igual puede ser medio largo. Esta parte obviamente después en el video la voy a cortar, ¿eh? Así que hablen nomás. Esta conversación queda para los que estamos, no para los que ven después la clase. Ya, 5 listo. Algo con vector de coordenadas. Ya, vamos a hacer ese. Y con ese estamos. Y el día miércoles hacemos 2 más y sería. Y sería todo el curso ahí terminado. Ya, miren. Dice, en B igual los polinomios de grado 2 con coeficientes reales. O sea, estamos trabajando en el cuerpo de los reales. ¿Sí? Si las coordenadas de un polinomio P en la base B1 son esas, donde esa es la base B1, esa es la base 2 de P. O sea, de P de B. Primero se nos pide encontrar la matriz de transición o de cambio de base, de B1 a B2. Y después trabajar con el P. ¿Ya? Entonces, primero, matriz de cambio de base. Entonces, para construir la matriz de cambio de base,
A mí me gusta más la frase cambio de base porque dice lo que es. En cambio, transición no es tan directo de lo que hace. Ya. Eso hay que hacer. Encontrar matrices de transición o cambio de base es tomar los elementos de la base de partida o de la primera base que hay y escribirlos como combinación lineal de la segunda base. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la primera base? De la base que se parte, por eso dice B1 a B2. Se parte de B1 y se llega a B2. ¿Cuáles son los elementos de B1? Son 1 menos x, el otro es 3x y el último x cuadrado menos x menos 1. Esos son los elementos de B1. Ahora la pregunta es, ¿cómo este elemento lo escribimos como combinación lineal de esto? Eso hay que hacer. ¿Sí? Ese hay que escribirlo como combinación lineal de esos tres. ¿Ya? O sea, habría que encontrar un alfa, habría que encontrar un beta y habría que encontrar un gamma, por ejemplo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto vale alfa, cuánto vale beta, cuánto vale gamma? Habría que hacer un sistema, ¿cierto? Lamentablemente, chiquillos, en toda esta parte, la mayoría de ejercicios se reduce a sistemas. Así que si es que están débiles en sistemas, yo creo que deberían partir por ahí. ¿Sí? No toda la teoría, pero al menos entender de cómo armar los sistemas. ¿Sí? Y ver la solución más simple posible. ¿Sí? Miren, antes de resolverlo, pensémoslo un poquito. ¿Esto de acá tiene término con x cuadrado? No. Y acá, ¿cuál es el único que tiene x cuadrado? El último. Entonces el gamma tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ese se va a ir. ¿Qué pasa después? Ya con los otros dos se puede hacer un sistema. ¿Sí? Ya, hagámoslo. ¿Cómo queda el sistema? Términos con x cuadrado. Al lado izquierdo, 0. ¿Sí? Y al lado derecho, ¿cuál es el único que acompaña el x cuadrado? Aquí no hay, aquí no hay. Ahí hay uno. Sería gamma. Ahí salió uno. ¿Sí? Ya, términos con x. Lado izquierdo hay un menos 1. Eso es lo que acompaña al x. Y en el lado derecho, ¿cuáles son los términos que acompañan a x? Menos 2 alfa más beta. ¿Por qué no agrego el gamma? Porque igual está, po. Pero no es necesario, si ya sabemos que es 0. ¿Sí? Pero pueden agregarlo. No es que no vaya. ¿Sí? Solo que ya sabemos que es 0. Escribámoslo con rojo. Como les digo, ya sabemos que es 0. ¿Y cuál sería la ecuación para los términos libres?
un 1 en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, 3 alfa más beta. Y más nada más, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale beta? Fíjense que aquí hay un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuánto vale el alfa y el beta? Debería salir de forma única. Restemos las ecuaciones. ¿Qué pasa si a la de abajo le resto a la de arriba? 1 menos menos 1, 2. 3 alfa menos menos 2 alfa. ¿Cuánto es? Menos. O sea que en realidad depende. Si restan para abajo o restan para arriba. ¿Sí? Yo estoy restando de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque así me va a quedar positivo al tiro. ¿Sí? Pero podrían restar de arriba para abajo y va a dar menos 2, menos 5 alfa. Es lo mismo. ¿Y por qué estoy restando? Porque con la resta cancelo el beta. ¿Sí? Por eso estamos restando. ¿Y cuánto vale alfa? Vale 2/5. ¿Y cuánto vale beta? Uno menos 3 alfa. ¿Sí? Una vez que uno ya tiene la solución de una de las variables, la otra puede ser, o salir reemplazando la que ya tienen. ¿Sí? ¿En qué ecuación? Cualquiera. ¿Cuánto da eso? El alfa era 2/5. 1 menos 6/5, menos 1/5. Listo, ahí están los escalares. Entonces, el alfa, ¿cuánto vale? Dijimos, reemplacémoslo. 2/5. ¿Cuánto vale el beta? Vale menos 1/5. ¿Y cuánto vale el gamma? 0. ¿Sí? Ahí está el primero. El segundo, 3x. Lo mismo, hay que escribirlo como combinación lineal. Vamos a usar otro color ahora. Alfa. Ya no es que sea el mismo alfa de antes, ¿ah? Ahí ya terminé de usar el alfa, ahora es como que lo renombré. Alfa 3. Eso, ¿por qué lo hago? Porque no quiero estar trabajando con sus índices, me carga. Son aburridos. Aunque igual podríamos ponerle A, B, C, D, E, F, ponerle otra letra. Ya, pero da lo mismo, si la letra es muda, a fin de cuentas. Ya, ¿cuánto vale el alfa, cuánto vale el beta y cuánto vale el gamma? En eso. Gamma va a ser 0 de nuevo, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos antes. ¿Sí? Que aquí no hay término cuadrático, así que el gamma tiene que ser 0. Pongámoslo al tiro, de hecho. Ya, ¿cómo nos quedaría el sistema para lo que queda? Vuelvo a repetir, aquí ya sabemos que es 0 porque no hay términos con x cuadrado. ¿Sí? Ya, ¿y cómo queda? Términos con x son 3 es igual a menos 2 alfa más beta. ¿Y término libre? 0 y... Si se fijan, esto es lo mismo. Eso es lo mismo que sale acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo único que está cambiando es lo del lado de acá. ¿Sí? Y eso hace que esté cambiando esa parte. Ya, solución de ese sistema. ¿Qué pasa si restamos las ecuaciones? Menos 3 igual 5 alfa. O sea, el alfa vale menos 3/5. Y si el alfa vale menos 3/5, ¿cuánto vale el beta? Menos o más. ¿De cuál es más fácil despejar el beta?
de esta, ¿cierto? Porque no hay que hacer ninguna cuenta, solo pasar el 3 alfa restando. O sea, el beta es menos 3 alfa. ¿Cuánto es menos 3 alfa? 9 quintos. Si multiplicar esto por menos 3, menos por menos da más y 3 por 3 son 9. ¿Sí? Ya, y ahí está lista la combinación lineal. ¿Cómo nos quedaría? Menos 3 quintos, 9 quintos y 0. Que ese ya estaba listo. Ya, y nos queda la última. Hagámosla con otro color. Alfa 3 menos 2x más 1 más x más x más x cuadrado. ¿Cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale gamma? Fíjense que aquí ya el gamma no es 0. Así que el sistema va a ser un sistema más largo, un poco más completo. Ya, término con x cuadrado, 1. Y acá, alfa, gamma. Ya, después, términos con x. Aquí. ¿Qué es lo que acompaña a la x? Un menos 1. ¿Y qué es lo que acompaña a la x al otro lado? Menos 2 alfa más beta. Eso era lo mismo, todo el rato. Ah, más gamma, tienes razón. Ya, y esto tiene que ser, dijimos, menos 1. Ya, y por último, términos libres. Menos 1 igual a 3 alfa más beta, y acá no hay término libre. ¿Sí? Ya. Solución de este sistema, ¿cuál es? Miren lo que nos queda. Si el gamma vale 1, lo podemos reemplazar. Y este 1, si lo llevamos al otro lado, queda como menos 2. Lo único que estamos haciendo es resolviendo el sistema. Ahí está el sistema. Si restamos, de nuevo, ¿cómo nos queda? Menos 1 menos menos 2 es 1. 5 alfa. O sea que el alfa vale un quinto. Y si el alfa vale un quinto, el beta vale menos 1 menos 3 alfa. ¿Cuánto es eso? Menos 1 menos un quinto son menos 6 quintos. Ya, ahí está la solución. Alfa vale un quinto. ¿Cómo? ¿A dónde? En la resta. Es que estamos restando. Entonces quedaría menos 1 menos menos 2. Ah, sí, pues menos 1. Ah, menos 3 quintos. Tienes razón, estoy leseando. Ya, y eso va a dar menos 8 quintos. Ahí sí, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, gracias. Menos 8 quintos. ¿Y cuánto valía el gamma? Valía 1. Entonces, fíjense que salió medio largo, pero ¿qué había que hacer? Los elementos de B1 los escribimos como combinación lineal de la base 2. ¿Sí? Ya, y ahora, ¿cómo escribimos la matriz de cambio de base? O la matriz de transición. Ya. Lo único que hay que hacer es tomar estos escalares y escribirlos como columna. ¿Sí? O sea, sería 2 quintos menos 1 quinto, 0. Esa es la primera columna. 2 quintos menos 1 quinto, 0. ¿Cuál sería la segunda columna? Sería menos 3 quintos, 9 quintos, 0.
¿Y cuál sería la última columna? Un quinto menos 8 quintos, 1. ¿Ya? Así se encuentra la matriz de cambio de base. ¿Sí? No alcanzamos a hacer nada más con ella, pero el día miércoles vamos a trabajarla un poco más, ¿vale? Ya, chiquillos, quedamos ahí el día de hoy. Que les vaya bonito más rato y mañana.